Pues buenos días a todos y a todas por estar aquí y, como el resto de mis compañeros, agradecer a DMD estar aquí y en concreto a Marucci y a Alessandra, que vinieron a hablar conmigo al hospital un día para proponerme estar aquí. Estoy agradecida de estar aquí y también puedo decir que feliz de compartir mesa con personas queridas para mí, como es a la izquierda Carlos, que para los que ya lo sabéis y no para los nuevos, un referente y activista de los cuidados paliativos en Galicia. Si me permites esa palabra tan de moda, pero tan real, y tú formas parte de esas personas imprescindibles, ¿sí?, que decía Bertolt Brecht en aquella clásica cita, ¿sí? Gracias, Carlos. Al lado de Alfredo, que dice que hace 30 años que yo le enseñé algo, y mientras hablaba decía, y yo que le he enseñado hace 30 años. De eso. Y Ana, con la que compartí años en el consultorio de bioética de Galicia. Así que gracias y estoy encantada de estar aquí. Bien, sufrimiento, del latín sufre, que significa soportar o llevar una carga. Llevo casi 20 años, 18 para ser exactos, trabajando en una unidad de cuidados paliativos en Vigo. Ya llovió. Me alegra estar aquí, entre otras cosas, porque no hace tanto, hace 4 años que se despenalizó la eutanasia y está la ley ALOE. No era tan fácil que yo, siendo una psicóloga de cuidados paliativos y trabajando en una institución pública, me permitiera, porque nunca me lo pidió nadie, estar en un foro de este tipo. Desde que tengo uso de razón he estado a favor de la eutanasia, como de toda la libertad de cualquier ser humano, pero nunca, como ahora, como hoy, me he sentido libre de estar aquí grabándome, no sé saliendo ni dónde, y dándome un poco igual, porque no siempre ha sido así. Agradezco la parte que DMD ha tenido que ver en todo esto, que ha sido mucha. En el 2003 recordaba que presenté en Vigo, en la Casa del Libro, estaba en la mesa sobre un libro de eutanasia que presentó alguien de Lugo. No encontré el libro para decir su nombre, era un filósofo de Lugo. Yo participaba en aquella mesa en 2003 y alguien del público me increpó y abortó un poco el acto diciendo que como una psicóloga del SERGAS de cuidados paliativos podía estar en una mesa sobre la eutanasia. No os tengo que decir en qué contexto luchábamos ni en qué contexto estábamos. Así que esto es muy grande, ¿no? Estar aquí y que cuando Marucci y Alessandra vinieron, yo me planteé la logística de la vida, cómo podía abordar esto, si tenía tiempo para hacerlo, para venir, pero en ningún momento se me pasó por la cabeza ni dónde venía, ni de dónde yo que venía a hablar. Y eso es muy grande y muy bonito, por eso quería compartirlo. Bien, pero claro, dije, qué temazo. Y ese gran tema, puedo decir, de mi vida profesional, que es el sufrimiento. Y ya vamos más allá, cómo valoramos lo intangible, que fue el título que le puse, ¿no? Al principio pensé que iba a decir, y este tiempo, desde que sé que vengo, lo que me ha costado es saber cómo meter en 20 minutos todo lo que quería decir. Así que Alfredo controla. Porque es un temazo. Sí, el gran temazo, ¿verdad? Me encanta que Laura haya empezado estas jornadas, a la que tuve el placer de conocer y acompañar en su proceso de muerte, porque se murió en nuestra unidad de cuidados paliativos, y allí la conocí, aunque era una compañera, y yo la conocí de vista. No tuve oportunidad de conocerla personalmente hasta este proceso final de su vida, donde me atrevo a decir que yo ya no la vi sufrir, porque sabía que su sufrimiento tenía fin. Esto me parece importante. Y a Laura no la vi sufrir. Mi intervención con ella no tuvo que ver con aliviar su sufrimiento, porque afortunadamente me encontré con una persona del calado de Laura y las cosas muy claras, el compromiso. Ella acortó la burocracia. Ella supo acortar la burocracia y, algo muy importante, su elegante manera de hacer lo que tengo que decir. Después hablaré un poco más de eso. Así que dedico estas palabras que voy a decir al gran Vallés, del que habló Carlos, y a Laura, a los dos. Vallés era un ser, no teníamos, aunque hablamos para preparar esto, no habíamos compartido el contenido exactamente. Algo sí me dijo Carlos, que iba a hablar de Vallés,
y yo Valles es el grande de la psicología y los cuidados paliativos. Tiene mucho que ver con mi trayectoria profesional, porque siendo yo una recién psicóloga clínica, antes de serlo, era residente, yo le mandé un correo electrónico a Valles sin conocerle de nada, que ya era un grande, y tengo su carta, que hoy sería como casi como un incunable, donde él, a las pocas semanas, me contestó diciéndome dónde podía ir a formarme cuidados paliativos. Así era Valles, que cualquier persona que se acercaba a él tenía la sencillez y la grandeza a la vez de ayudar. Pero, ¿quién sufre? Estas semanas he estado analizando el sufrimiento en la unidad de cuidados paliativos y en cada habitación, todos los días, veo a gente sufrir. Sufría una mujer de 70 años porque quiere irse para casa, porque no se ha muerto como pensaba morirse al llegar al hospital. Sufre un hombre de 53 porque no se quiere morir. Y sufre su cónyuge porque no acepta que se muere. Al lado sufre un hombre de 55 porque no le dejamos fumar y porque no es libre. Y niega su pronóstico, haciendo planes vitales irrealistas que hacen que no pueda volver a casa, porque vive con 2 padres mayores, 2 hermanos discapacitados y no tiene un entorno adecuado porque vive en un primer piso sin ascensor. Y así podría seguir todas las habitaciones de todo el hospital en el que trabajo y de todos los hospitales del mundo, donde me atrevo a decir que la única planta donde no se sufre, y eso si todo va bien, es una planta de obstetricia, donde nace la vida. Aunque hay sufrimiento, tiene un fin que hace que sea más llevadero y que tenga un objeto. ¿Vale? Es un dolor que me atrevo a decir que no hace sufrir. En las salas de médicos, en las reuniones de equipo, en los pasillos, en la enfermería, en los controles de enfermería, todos los días de mi día a día debatimos si un paciente sufre o no sufre, porque hay que sedarlo. Y sabéis que actualmente en nuestro país uno de los criterios de sedación paliativa, más allá de cualquier síntoma refractario, es que hay un sufrimiento que no se puede aliviar. Entonces, todos los días tenemos minis comités de ética en la unidad de cuidados paliativos. Y hay grandes debates, como lo vi ayer en la sala de médicos, donde un médico decía que la paciente sufría y otro que creía que no. Donde una paciente me parecía a mí que sufría y su marido me decía que no. Entonces, ¿los familiares no ven el sufrimiento o no quieren verlo para evitar una sedación? Los familiares, los allegados, ven sufrimiento porque no pueden ver a la persona en una situación comprometida o porque no pueden hacerse cargo de esta situación. Hacerse cargo de una persona, digo hacerse cargo con todo el peso de esa palabra, una persona en situación de final de vida en esta sociedad y de cuidados y en este mundo, realmente a veces resulta una carga que es difícil de llevar, aunque haya mucho amor y mucha intención de hacerlo. Entonces dice Valles, ya cuando yo empecé a trabajar, hay algo muy sencillo para evaluar el sufrimiento y él establece que es la percepción subjetiva del tiempo. Preguntas sencillas que hoy todavía uso y que ya os adelanto que no hay mucho más acerca de la evaluación del sufrimiento, a pesar de que os hablaré un poco de los intentos. Valles pregunta a los pacientes cómo se hizo el tiempo ayer, esta noche, esta mañana, esta tarde, corto, largo, ¿qué diría? ¿Por qué? Pensad un poco. Cuando nos divertimos y lo pasamos bien, el tiempo se nos hace corto, ¿verdad? Y cuando sufrimos, un minuto puede ser una eternidad, ¿sí? Con la primera pregunta, Valles trata de hacer un indicador del malestar, bienestar, y la segunda pregunta nos dice las causas, por qué esa persona sufre. Pero bueno, este instrumento, que tiene validez, no establece también que la percepción dilatada del tiempo se puede deber simplemente a tedio, aburrimiento, a todos sabemos lo que significa estar ingresado en un hospital. Y ya salió Caxel, y yo pensé, y saldrá más veces, este clásico que nos dice algo tan evidente como los que sufren no son los cuerpos, que son las personas, que ya dijo Carlos. En la LORE el sufrimiento es un criterio indispensable que surge constantemente en el desarrollo de la ley. Pero en ningún momento se hace alusión a cómo se mide, qué significa. ¿Cómo sé que alguien sufre? ¿Cómo lo evalúo? ¿Cómo establezco la posibilidad de mejora que establecen en cualquier criterio
para, por ejemplo, decidir si un sufrimiento es o no aliviable, que no evitable. Hablaremos después de eso. Sufre esta mujer porque la China en cuidados paliativos con 94 años. Esta es una foto del año pasado. Todos diríamos que esta madre sufre en este genocidio de Gaza. No nos cabe duda de que sufre, ¿verdad? La imagen en sí misma, sin más palabras ni narrativa, puede hacerlo. Sufre este hombre inconsciente en una UCI. Sufre un anciano que está solo. Sufre. A veces no sufren. No todo el rato se sufre. El caso es ver de mi día a día cuánto porcentaje de vida y de calidad de vida y de querer estar tengo. A veces hay momentos divertidos y paliativos. Hay muchos momentos en los que las personas no sufren. Bien, esta es una carta que le manda un paciente de una residencia a una trabajadora social en el hospital que le permití fotografiar. Esto pasó hace 3 años. Voy a transcribir, porque no se puede leer. Vale, esta es la carta manuscrita que él nos da y yo transcribo textualmente lo que él dice. Esto viene después, en junio del 21, después de que se aprobara la ley. Dice: yo, Severino, con 94 años de edad y que me encuentro en mis facultades perfectamente, pero físicamente, y aunque no soy terminal, pero casi, quiero hacer la petición de apuntarme para la eutanasia, dice él, una vez que la ley ya fue aprobada. Estoy sufriendo mucho y si no estoy encamado es gracias a mi gran fuerza de superarme. Padezco de 4 patologías incurables. La primera es la columna y las cervicales desde hace muchos años. La segunda, la circulación, desde hace años. La tercera, la próstata, también desde hace años. Y la cuarta, anemia crónica. Esta más reciente y ya me hicieron varias transfusiones de sangre. Se pregunta, Severino, ¿con todo esto vale la pena de estar en este globo terrestre miserable? Ruego, encarecidamente, que tengan en cuenta mi petición. El bueno de Severino, con mucha ternura, pensaba que un manuscrito servía para un proceso de eutanasia. Severino sufría. No hace falta mucho más que leer su narrativa. Así que la narrativa del sufrimiento, como vamos viendo y vamos avanzando, está en una imagen, está en una mirada, está en unas palabras y está en lo que yo siento. No puede pagar todo lo que acabo de decir. Pero el sufrimiento no está en mí, está en el otro. Así que también vamos a hablar un poco de eso. Castle va más allá y desarrolla más la idea de que el sufrimiento son las personas, no los cuerpos, y dice que el sufrimiento tiene que ver con la pérdida de integridad o desintegración de la persona, independientemente de su causa. Hablaríamos de qué es la identidad de cada uno de nosotros y qué nos representa. Chapman y Gravin van más allá, hablan también de esta desintegración o de la integridad al sufrir, de la amenaza a la integridad, y hablan de que también va más allá y dicen que es un estado afectivo, cognitivo y negativo complejo. Y se sufre un agotamiento por los recursos personales que uno tiene, no dan cabida a todo este malestar. Entonces, el sufrimiento es el complejo de una interacción entre la enfermedad, el tratamiento, entre cómo yo soy y mi propia biografía. No podemos más que acercarnos dimensionalmente al sufrimiento si queremos abarcarlo en toda su complejidad. Vale, con todas estas dimensiones, la física, la social, que estamos representadas aquí, la psicoemocional y la espiritual existencial. Como no me quiero enrollar mucho, no me pararé mucho en cada una de ellas, pero sí brevemente en una ráfaga, si fue muy rápido. ¿No? Vale. Entonces la dimensión física es la más fácil, aparentemente, saber si una persona tiene dolor, aquellos síntomas físicos, cognitivos, psiquiátricos, efectos del tratamiento, deterioro, ¿vale? El psicoemocional, la pérdida de identidad, los sentimientos, el miedo al futuro, la pérdida de autonomía, el agotamiento. La social, que hablarán y desarrollarán las compañeras, que tiene que ver con la pérdida de rol social, de mi estatus social, con cómo puedo comunicarme, con la institucionalización, la calidad de cuidados, cómo vivo el ser una carga para los demás, la soledad y mis aspectos biográficos. Y la existencial espiritual, que es esencial en el deseo de adelantar la muerte y en las solicitudes de pan, que tiene que ver, en resumen, con la pérdida del sentido de mi vida, con la desesperanza y con la desmoralización. Pero no todos opinan como nosotros, ¿verdad? Y la vida radica
en poder escucharlos a todos para debatirlos y para reafirmarnos a veces más en lo que pensamos. Pues este psiquiatra del Comité de Bioética de España, ya empecé mal diciendo este psiquiatra, no debe ser el psiquiatra, se atreve a decir, yo es que he encontrado muchas alucinaciones en preparando esto, ¿no? De decir, pero ¿cómo dicen eso? Muchas alucinaciones me he llevado sorpresas, no sé por qué. Entonces él dice que viene a resumir diciendo que las personas tienen que encontrar un sentido a su sufrimiento para coger el dolor y darle sentido. O sea, yo tengo que decirle a alguien que coja su sufrimiento y que le dé un sentido. ¿Vale? Y más allá dice que lo que nosotros tenemos que hacer, los psicólogos incluidos, es acompañar al paciente a que busque el sentido mientras sufre y aplacar su soledad. ¿Vale? O sea, yo como profesional tengo que aplacar la soledad y tengo que decirte a ti que encuentres un sentido, que lo encuentres. La religión tiene que ver mucho entre lo existencial, con sus más y sus menos, y no me voy a parar, y cada una de ellas establece el sentido que le da a sufrir. La más extendida en nuestro mundo, el cristianismo, que relaciona con el pecado original y prepararse para el cielo. Ignasi Fuster, desde la antropología, afirma la malignidad del sufrimiento. Dice, el sufrimiento es un mal que afecta profundamente al ser humano en todas las dimensiones que hemos mencionado. Esta es la verdad originaria, de la cual no podemos prescindir si queremos fundar una reflexión metafísica sobre el sufrimiento. Tengo la manía de parafrasear a los grandes y un día me va a acusar de algo. Bien, pero va la guía de sedación paliativa de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos y en el 2021 habla de sufrimiento emocional refractario, como si fuera un dolor refractario. ¿Acaso todo el sufrimiento emocional se puede aliviar? No digo que no se pueda aliviar, sino todo. Bien. Dicen que el sufrimiento existencial no se ajusta del todo a la interpretación clásica de síntoma refractario, con lo cual establecen dudas en torno a la sedación. Puede contemplarse, dicen ellos en la guía, como criterio de indicación de sedación tras la evaluación de un equipo con experiencia. Y no sería una alternativa si no hay un equipo competente para resolver el sufrimiento del paciente, para resolver. Sigo con las voces que no comparto acerca de esto. Y sigue diciendo casi, lo que sufren no son los cuerpos, son las personas. Sentido común, Carlos, me encantas tú siempre porque tú siempre abogas del sentido común. ¿Y quién sufre? Todas estas personas. Y además no quise olvidarme de los profesionales sanitarios, porque también sufrimos en todos estos contextos. Sufre la persona, sufre su familia y sus allegados, no solo la familia, sino preferimos hablar de allegados, porque a veces hay allegados que son familia, o más que familia, o solo hay allegados, y sufren los profesionales. La persona que demanda la eutanasia se encuentra inmersa en un sufrimiento total, donde las consecuencias más visibles se acompañan de todas estas dificultades psicológicas, existenciales y sociales. Como soy psicóloga, no podía dejar de mencionar el sufrimiento de los enfermos mentales y la disquisición que hay acerca de si pueden o no acogerse a la LOE. Ya sabéis que en este país la ley no los excluye directamente. ¿Vale? En cualquier país avanzado en despenalización de la eutanasia se establecen en enfermos mentales más garantías, pero no se les excluye. ¿Alguien puede decirme si el sufrimiento de una persona con enfermedad mental no es el mayor sufrimiento que habéis acompañado siempre? Tengo muchas preguntas y pocas respuestas, también os lo digo, ¿sí? Trato de abrir un debate y de que reflexionemos. Bien, hay muchos enfermos mentales con una discapacidad mucho mayor que cualquier enfermedad o patología orgánica. Y no incluirlo sería un atentado, como dice Muriel Rivas, a su dignidad y a su derecho como ciudadano. ¿Por qué sufren las familias? Ya voy, no, sufren por lo emocional, por lo ético y por lo social. El emocional sufre por una mezcla de amor, culpa y tristeza y de alivio ante lo que solicita su familiar. Quieren acompañarle y sufren porque se quiera morir. Hay un duelo anticipado y vienen culpas y dudas. En mi experiencia profesional, en los 4 casos que he acompañado en los procesos de ayuda a morir,
La mayor parte de mi intervención ha tenido que ver con la familia, por todas estas cuestiones que estoy mencionando. Hay diversidad de creencias, hay también una responsabilidad moral de acompañar esta decisión y hay también una ambivalencia desde el respeto a la autonomía y el respeto de mi dolor porque ese familiar se muera. Sigue habiendo estigma sobre la muerte de mi familiar. Hay un impacto en las dinámicas familiares y a veces poco apoyo institucional. Los profesionales sanitarios sufrimos. Hay objeciones por sufrimiento, hay objeciones por ignorancia, que estrictamente no son objeciones de conciencia, como la mayor parte de las objeciones. Entonces, la correcta evaluación del sufrimiento requiere que el profesional sanitario identifique los propios sesgos y tenga una formación en abordaje narrativo, holístico y comunicativo, que es al mismo tiempo entonces una valoración y una terapia. O sea, los profesionales sanitarios tienen que estar muy capacitados y muy formados. Hablaban de la formación como requisito imprescindible. Tenemos que estar equilibrados emocionalmente, los profesionales, porque tenemos enfrente personas frágiles en una inestabilidad. Tenemos que ser empáticos, demostrar una escucha activa. Debemos conocer y aceptar nuestra vulnerabilidad. Conocer y aceptar nuestra vulnerabilidad. Solo desde ahí podremos ayudar a la otra persona que tenemos enfrente. Tenemos que diferenciar la empatía de lo que yo siento, lo que es para mí sufrir de lo que es para el otro. Y ser expertos, no vale con saber en comunicación. Entonces, ¿se puede medir el sufrimiento? Vallès dice sí. ¿Qué características tendría un instrumento idóneo? Pues ser adecuado para medir aspectos subjetivos, que se comprenda fácilmente, no ser invasivo, ni plantear o sugerir nuevos problemas. Esto es importante, a veces los cuestionarios de esta índole generan nuevas inquietudes. Ser sencillo, rápido, no están estas personas para cuestionarios muy largos. Poderse utilizar repetidamente y poseer un valor terapéutico en sí mismo. Estos son los intentos que ha habido en el mundo de operativizar el sufrimiento. El último, en España, uno de ellos, la escala humanizada desarrollada por Bermejo y colaboradores en el 2013. Hasta que exista un instrumento, el carácter intolerable o soportable del sufrimiento requiere de profesionales desde una perspectiva interdisciplinar para que escuchen y conozcan cómo su paciente experimenta cómo sufre. El acompañante no se compromete a nada que no pueda asumir y no espera nada del otro. Escucha más que habla. No ofrece palabras vacías de consuelo. Da permiso al enfermo para sentir como sienta. Da permiso al enfermo para sentir como sienta. Y cuando éste habla, sus palabras son lo más importante que debemos escuchar, dice Ainhoa Pidegain. Para Castle, el sufrimiento debe constituir un fin fundamental de la medicina, superando el modelo biomédico y la dicotomía famosa y antigua de mente-cuerpo, y también antigua objetivo-subjetivo, que actúa de barrera ante una verdadera comprensión de la naturaleza del sufrimiento. Tampoco olvidemos, en una sociedad del bienestar, del placer, que, como dice Émile Cioran, la vida dura lo mismo que nuestros estremecimientos y sin ellos es polvo vital. Dejadme ya acabo. Además de mi trabajo en la unidad de cuidados paliativos, me ocupo en el área sanitaria de Vigo de los pacientes de ELA. Agradecer al permiso de ayuda a morir el alivio del sufrimiento de estos pacientes casi desde el diagnóstico, cuando saben que son dueños de su vida y que su sufrimiento no será sin fin, sino que ellos lo van a decidir. Agradecida como profesional a este alivio que ha supuesto para mí profesionalmente un alivio a mi sufrimiento considerable. Son importantes las instrucciones previas, la planificación compartida de la atención. Es importante que me comuniquen, que me escuchen, porque pienso que hay pocos sufrimientos peores que no decir que no se sufre por no hacer sufrir a los demás, o sufrir solo porque los profesionales que me atienden me han abandonado, como decía Carlos, o no están a la altura del contexto de mi sufrimiento. Muchas veces yo le digo a las pacientes, espero estar a la altura de la persona que tú eres. Es importante
que esto lo decía el grande Jung, decía, domina todas las teorías y todas las técnicas, pero cuando tengas delante a otro ser humano, sé solamente otro ser humano. Bien, el suicidio y la eutanasia me atrevo a decir que comparten la motivación que es el alivio del sufrimiento. A ninguna de las personas que se quieren morir por el suicidio o que quieren acogerse a la lore no les gusta la vida, sino que todas las personas que he conocido la amaban profundamente. Deciros que las personas que nos tocan estar al lado de los que sufren, todos como ciudadanos, como hermanos, como amigos, tenemos que tener en cuenta, sobre todo los profesionales, que hay un sufrimiento evitable y otro inevitable. Por favor, tenemos mucho que decir en evitar el sufrimiento de las personas que tomamos a carga. A mí me gusta ese antiguo término psiquiátrico de tomar a carga, que es muy clásico en la psiquiatría, que tiene que ver con la responsabilidad. Por último, que ya acabo, quería dar las gracias a Laura. Ella fue la primera persona en nuestra unidad de cuidados paliativos, en la que llevo desde 2007, a la que se le practicó la eutanasia en nuestro hospital. Y fue algo histórico que como equipo vivimos con mucha calma, también con mucha inquietud por ser la primera vez. Me gustó ver la madurez de mi equipo y sobre todo fue muy fácil, porque Laura no solo dejó de sufrir, sino que dejó en nuestro equipo una huella imborrable de dignidad, de su humor hasta el final y de compromiso con lo que creía. Bien, quizás sea necesario encontrar un instrumento de medida para el sufrimiento. Quizás no es tan difícil saber si una persona sufre. Me atrevo a decir que cada persona necesitaría de su propio instrumento y cada familia del suyo propio. Cada sufrimiento de cada persona tiene su propia narrativa, y con esto acabo definitivamente, que está basado en sus creencias, en sus experiencias y el sentido desde la libertad que otorga su vida.